Hola, ¿cómo están? Bueno, em, vamos a darle continuidad a la unidad uno. Retomemos un poco. En la clase pasada estuvimos refiriéndonos al programa desde un punto de vista de la filiación liberal, liberal romántica, ecléctica, que desde los primeros 30 hasta los 70 80 hasta la aparición del rockismo y de la generación del 80 completó la agenda pública de lo que podríamos llamar la construcción del Estado Nacional. Bueno, en esos matices me parecía a mí muy importante unir la idea de una nación para el desierto que plantea Dongui, así como proponer una mirada de historia intelectual, historia del pensamiento, de lo que me parece que en general es visto desde un lugar muy faccioso y de poca continuidad en términos de estaticidad, digamos, en qué medida los programas se hicieron cuerpo. Bueno, la clase de hoy está un poco, esta charla, ¿no? Está un poco contenida en el esquema eh, que bueno, que tiene como centro, no tiene un título, pero se las voy a mostrar, digamos. Esta, pasada en limpia por Formación del Estado Nacional, el título que le puso muy bien Fernando, en su versión original no decía lo siguiente, pero bueno, hay un formato mucho más ilegible, original, que es el que tengo en la cabeza. Bueno, la idea es establecer los constructos genéricos. Por un lado, nosotros decimos que entre 1860 y 1930 hay un patrón claramente definible de dependencia colonial o neocolonial entre fundamentalmente el Imperio Británico, Gran Bretaña, y la Argentina. Entonces la Argentina se posicionó claramente a partir de 1852 digamos, y esa alianza se fue haciendo más estrecha en la medida que corrían las décadas y en la medida que las decisiones respecto a la construcción del Estado Nacional iban desarrollándose. Por lo tanto, por un lado, lo que yo quiero expresarles es que desde el punto de vista genérico, tendríamos que tratar de unir, en términos dialécticos, la construcción del Estado Nacional en un periodo en el cual Argentina establece una unión, una unidad, una complementariedad subordinada al crecimiento del Imperio Británico, primera potencia del mundo. En segunda medida, logramos establecer la unidad introductoria que desde un punto de vista de la periodización económica llamamos al periodo 1860-1930 o 1880-1930 5, 6, hasta 7 décadas podemos decir, pero en realidad fueron 5 décadas de un crecimiento sostenido, de este llamado modelo primario exportador, modelo agropecuario exportador, modelo de crecimiento hacia afuera, pero indudablemente el aparato productivo se centró en el aprovechamiento y desarrollo de una extensión de la frontera agrícola, el aprovechamiento de tierras que habían estado asociadas al desierto, es decir, improductivas, y en muchísimos casos esto da lugar a la polémica respecto del desplazamiento y o aniquilación o desarticulación de las comunidades aborígenes que poblaban y hacían uso de esas tierras, de naciones aborígenes. Entonces, en este contexto, muchas veces decimos, el neocolonialismo de Argentina, estamos en el plano externo, desde el punto de vista productivo tenemos claro que
tenemos el desarrollo de un modelo agropecuario exportador y desde el punto de vista político de la caracterización de la etapa argentina en su desarrollo nacional, decimos que se está formando el Estado Nacional. ¿Qué decimos con esto? Bien, estamos cursando una etapa en donde las guerras civiles están dando sus últimos movimientos, donde se están definiendo las reyertas, las pujas regionales, en términos de concentrar el poder y distribuir ese poder en la creación de una regulación interna asumida como única. Esta internalización de lo que acabo de decir, es decir, la centralización del poder en un formato que dé finalización a las pujas regionales de la Argentina, implica de alguna manera establecer un orden simbólico que cese, además, los claros enfrentamientos que había contra Buenos Aires fundamentalmente, y por lo tanto la generación, la invención de rúbricas simbólicas de unidad que suponen identidades macro. Por lo tanto, en el plano cultural político, estamos en una etapa de creación. Y por otro lado, además, pensando a la sociedad como tal, es decir, la sociedad argentina, es decir, lo que le da carnadura a esa forma de creación del Estado Nacional, desarrollo del Estado Nacional en su formato primitivo, es decir, esa carnadura es, bueno, los que vivían en la jurisdicción argentina, bueno, 1.700.000 almas escasas para 1869, presidencia de Sarmiento. Esa sociedad, como dijimos también en clases anteriores, se va a multiplicar por 4 al cabo de este periodo de crecimiento económico. Entonces, ahí tenemos otro elemento. Neocolonialismo, modelo agropecuario exportador o primario exportador, formación del Estado Nacional Argentino, transición a la sociedad moderna, llamándole moderna a esta sociedad que deviene del concurso de millones de europeos, algunos asiáticos, que se suman, se insertan en el proceso de desarrollo productivo, se asientan y empiezan a formar parte del colectivo Nación Argentina, con todas las tensiones que supone esa inserción y paulatino desarrollo. Ahí entonces tenemos el otro elemento. Al interior de este formato, digamos, lo que tenemos que pensar es qué es lo que está sucediendo en términos macro. En términos macro. Me parece que una buena medida, o una medida no, un buen cuadro sintetizador de lo conceptual sería recuperar a Oscar Oslac y entender que las relaciones entre lo histórico, lo político y lo económico, cuando se habla de el Estado Nacional y su fundación, su formación, a veces están invertidas inadecuadamente o confundidas. Uno tendría que pensar que el Estado, digamos, como forma política, jurídica e institucional, es claramente un ordenador, un articulador, un impulsor. Por lo tanto, nuestro primer estado se ordena en tanto un diseño claramente programado en aquella agenda liberal romántica, ecléctica, que suponía claramente el progreso como factor primordial. Y en ese factor progreso recuperemos las instancias, casi les diría,
fundamentales, no trágicas, casi en los discursos son casi, les diría, de vida o muerta, es poblar ese desierto, educar a los pobladores de ese desierto y, si ustedes quieren, un cliché, es decir, desde qué lugar, bueno, la Constitución misma, elaborada en un proyecto de Alberdi, decía que la nación estaba abierta a todos los habitantes que quisieran habitarla. Muy bien, entonces, pensémoslo de este modo, digamos, ¿no? Hasta mediados del siglo, dice José Carlos Chiaramonte y los autores y todos los autores que forman parte del Instituto Ravignani, que pensaron las historias regionales de la Argentina junto con él, lo que teníamos era una estaticidad o estatidad provincial, y lo que estaba en juego, el Estado Nacional, era en todo caso esa fórmula de intereses tensionados y enfrentados en un país que la geografía había dispuesto de manera claramente radial y macrocefálica. Es decir, estaba claro que el delta de los ríos, del río Paraná y de los ríos Uruguay, confluyendo en el estuario, sobre los márgenes de la cual el río de la Plata se asienta a Buenos Aires, le daban a todo el hinterland de ese puerto una ubicación estratégica. Es decir, no hace falta recuperar los dichos de Moreno, ni de Castelli, ni de Belgrano, ni de Rosas, ni obviamente los esfuerzos de Rivadavia. Es decir, la idea de organizar la nación desde Buenos Aires parecía una lógica de sentido común, en tanto, como les dije en otras oportunidades, la nación argentina, con sus límites interiores en la cordillera, con el altiplano, con el Paraguay muy internamente en el continente, parecían demasiado excéntricos. ¿Qué quiere decir demasiado excéntrico? Bueno, la verdad es que delataban que cualquier economía capitalista no iba a disponer sobre ellos de mayor éxito en términos de la infraestructura necesaria para volcarse con facilidad vía Chile al Pacífico, al mercado californiano, de la misma manera ocupar el eje andino en un comercio que pudiese promocionarse aún desde más al norte con el eje andino, siempre pensando en el Pacífico. Estaba claro que la Argentina había nacido ya en su lucha con Lima, y estoy hablando de mediados del siglo XVIII, como una nación de clara pertenencia al comercio atlántico. Eso parece muy claro. No obstante, en el desarrollo de las provincias y en el crecimiento de la imposibilidad de desarrollo entre los años 20 y 50 de muchas de esas regiones, la Cuyana, el noroeste, el noreste, va a haber vínculos que potencian la imposibilidad de unión, porque los intereses son muy contrastantes y porque, mediada la cerrazón de Buenos Aires, sea Rivadavia, sea Dorrego, sea Lavalle o sea Rosas, durante muchas décadas, Buenos Aires protegía sus intereses. Entonces, ahí está claro que tenemos que entender que la estaticidad argentina reposaba en la navegación de los ríos interiores, pero no por un capricho, sino porque por ahí se internaba el comercio internacional, y que ser depositario de un lugar estratégico en la navegación de esos ríos o liberar los derechos de aduanas en el recorrido de los ríos hacia el interior del continente implicaba una cesión fiscal que operaba sobre el crecimiento de los vecinos y no sobre el propio. Y cuando digo vecino me refiero a Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, eventualmente el Paraguay.
No me voy a internar en el siglo XIX, pero hay que pensar las guerras, ya sea las guerras civiles que Rosas desarrolló contra Corrientes, contra Santa Fe en un periodo, eh, contra el mismo López hasta su muerte, y eventualmente después cuando el propio Urquiza decide terminar con la Alianza de Rosas por su cerrazón a la apertura hacia un comercio y un estadio económico distinto, unidas a esta razón que les digo, la estaticidad reposa en elementos estratégicos que en muchísimas ocasiones están más allá de determinada lógica eh, ideológica, valga en este caso la rima. De este punto quiero obtener la siguiente conclusión y vuelvo a reposar en Oscar Oslac. Tendríamos que pensar desde este punto de vista en la que estoy analizando y tal en el esquema que nosotros le extendimos, en que el nombre histórico de población, trabajo, población, es inmigración. Ese es el nombre histórico. Inmigración significa trabajo, crecimiento, trabajo. Que el nombre de capital, que significa cómo dotar a la Argentina de caminos nuevos, cómo dotar de una logística a esos caminos, es decir, hacer que los caminos tuviesen menos kilómetros que los que tenían. Le voy a nombrar un autor económico que no trabajamos, Genderengian, que dice, las postas, las viejas postas del siglo XIX, unían, por ejemplo, Buenos Aires y Mendoza, haciendo que se recorrieran, creo que 300, 250 o 300 kilómetros más. ¿Por qué? Porque iban a las postas, entonces se desviaban hasta la posta para volver a retomar lo que hoy sería la Ruta 7, supongan, ¿no? O, por ejemplo, el camino a Córdoba, que hoy lo hacemos por la 8 y barrio Cuarto Derecho, también, por ahí el camino a Córdoba tenía, todos los caminos tenían 200, 300, hasta 500 kilómetros más al norte, porque iban estableciendo postas que desviaban esas caravanas de vehículos a tracción sanguínea que podían tardar semanas, muchas semanas. Y si las condiciones temporales eran contrarias, mucho más. Entonces, retomando, cuando yo les digo, o cuando pensamos económicamente, ¿cuál es el nombre de la modernización para el progreso que ese Estado tenía que suponer en términos del territorio, logísticamente hablando, estratégicamente hablando? No cabe duda que el nombre económico de esto era capital. ¿Capital qué significa en este caso? Logísticamente incorporar o diseñar rutas directas que establecieran un mínimo, una reducción de cientos de kilómetros con carruajes más modernos. ¿Qué podíamos hacer para modernizar? Bueno, establecer una inversión. El nombre de los capitales se llama inversión. Es decir, poner en riesgo una cantidad de bienes para suponer una rentabilidad futura en el marco de un mercado que había que reconstituir o al cual había que sumarse. Por lo tanto, acá el Estado reposa en su capacidad de articular territorio en términos estáticos, perdón, en términos de la estaticidad, estáticos es un territorio inerte. En términos de la estaticidad lógica, funcional, significa caminos más veloces, significa bajar costos, significa menores distancias, menor tiempo de acceso a los puertos. Puertos que tienen que estar dragados, mejores puertos, para que los buques de mayor calado puedan acercarse, no haya que trasladar, como en el siglo XIX, en carretas centenares de metros las mercancías o los viajeros hasta los buques. Incorporar vapores, es decir, significa tecnología.
no buques a vela, sino vapores. ¿Cuántos vapores surcaban los ríos argentinos en los 50, en los 60? 3 o 4. ¿Por dónde? Por Buenos Aires, Rosario, no más. Lo mismo el sistema de postas, que tiene que ser abandonado por un sistema de diligencias que llevaran viajeros o mercancías. Entonces, cuando digo capital, lo que estoy diciendo es inversión. Y cuando digo crecimiento productivo, cuando digo desarrollo, cuando digo progreso, estoy diciendo desarrollo productivo. Ese desarrollo productivo significa el impulso del Estado por pautas y por límites que establezcan el crecimiento o la unión, si ustedes quieren, de estos factores: tierra, trabajo y capital. Entonces, el desarrollo social supone establecer lo que, desde el punto de vista marxista más conspirativo, supone un sistema de dominación, un sistema de disciplinamiento social, que supone un sistema de mercado laboral, un sistema de domeñar las fuerzas improductivas, itinerantes, protocapitalistas, de trueque, a mercados regulados. Entonces, cuando decimos que el Estado impulsa o articula líneas de desarrollo hacia el capitalismo, lo que estamos diciendo es que promociona inmigración, articula el territorio desarrollando caminos, estableciendo medios de transporte, introduciendo tecnología, buscando inversiones. Todo esto, en tanto se trate de articular agentes económicos, agentes intermediarios, en el caso de la inmigración, agentes políticos, en tanto se trate de los representantes de los intereses regionales, supone la articulación de una coerción o de una centralización del poder internalizado en una cantidad de instituciones de dominio público, que obviamente tienen que ser aceptados. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Los mercados de empleo, los mercados de trabajo, un sistema monetario que genera después un sistema financiero y que dota de crédito y que asume inversiones y determina el direccionamiento de esas inversiones. Y finalmente un sistema de mercado en el cual se articulen todos los bienes fundamentales, los estratégicos, es decir, los medios de producción, donde fundamentalmente está la tierra y el valor de la tierra. Y ahí hay un elemento fundamental: el Estado tiene que impulsar el desarrollo de la ampliación de esa tierra, de ese suelo, que es uno de los fundamentos de su modelo productivo agropecuario exportador. Entonces, el avance sobre esa tierra supone que unas instituciones fundamentales, a las que ya mencioné, supongan modelo, sistema bancario, sistema de logística, que adquiera telégrafo, que adquiera topografía, que adquiera cuidado y representación de la realidad topográfica, que a eso se le sume el ejército, casi como una unidad de lo que acabo de decir. ¿Por qué? Protege la seguridad jurídica de ese modelo que se está desarrollando. Bien, uno podría decir, muchos de los temas que después tratamos como históricos, muchas veces desafiliados de este tramado conceptual, tienen que ver con el ejército. Entonces ponemos al ejército como un articulador ideológico, que de hecho lo era. El ejército nace, obviamente, en un marco de disciplinamiento social y en un marco de lealtad a determinados cánones de esa estaticidad. Y de hecho supone también la dotación de apoyo político hasta para las candidaturas presidenciales. Entonces, ¿qué unimos al ejército? Por lo general unimos la frontera, la lucha contra el infiel, contra las comunidades aborígenes, es decir, la protección o el avance sobre la resistencia de algunos sectores regionales a la expansión de un modelo de aprovechamiento de recursos naturales, etc. Bien, ¿cómo le llamamos a todas esas tensiones que están al interior de
esto que acabo de decir. Es decir, este modelo de desarrollo de un Estado que propone una cantidad de institucionalidad en su expansión, en su impulsión, en su expansión, en su impulso y en su articulación. Bien, lo que se está desarrollando ahí es una juridicidad, un modelo político de concentración del monopolio de la fuerza, y a la vez se está estructurando en términos de los mercados una estructura de clases. Está claro que los productores no funcionan a partir de esta lógica de oferta y demanda, sino que funcionan, si ustedes quieren, desde esa oferta y demanda en tensiones que suponen acumulación de capital por parte de los inversores, por parte de las clases propietarias, y tensiones al interior de las líneas de desarrollo personal, grupal, clasista, que dan lugar a lo que típicamente llamamos histórico, es decir, el grito del corta, los colonos y los pequeños chacareros haciendo una rebelión contra los terratenientes en el sur de Santa Fe. Así, ahí tenemos una crisis clara donde la estructura de clases demuestra el fin de un equilibrio en la distribución. Entonces, yo en el esquema les presentamos con Fernando, un sistema de producción, mercados, estructura de clases y Estado Nacional. Bien, para darle más o menos un redondeo a esto que he planteado, Oscar Oslak nos dice, el Estado en su desarrollo podría ser pensado desde la externalización de su poder soberano en las relaciones interestatales. Es decir, ahí tenemos la Argentina estableciendo claramente una puja por límites y por control de los vehículos estratégicos del comercio en su relación atlántica con el Paraguay, asociándose en este caso con gobiernos liberales, en el caso de Berro en la banda oriental, o con el imperio, para terminar con un proyecto autárquico y más o menos belicista del Paraguay. Esto determina la ampliación de territorio y esto determina la externalización de esa soberanía. Entonces uno diría, bueno, la guerra del Paraguay es una expresión clara de ese desarrollo del Estado en términos de esto que venimos diciendo, pero en términos del desarrollo de una estaticidad. Desde el punto de vista interno, tenemos claro que el Estado debe internalizar ese poder de coerción en la creación de una cantidad de institucionalidad que se expanda y que cobre intensidad. Entonces yo diría ahí caminos, protección de fronteras. Cuando digo caminos, piensen ferrocarril, expansión de la frontera, mejora de los caminos, apertura, desarrollo, inversión y logro de miles de kilómetros de vías férreas que iban a dotar de un desarrollo formidable. Las relaciones de producción o de ese modo de producción al interior de este magma en formación que eran las clases productoras argentinas con la llegada de inmigrantes, va a determinar un pautado que el Estado también va a ir lanzando desde los planos jurídicos hacia el formato de mercado, como les dije recién, de mercados internos de comercialización de bienes y servicios, de mercado financiero y mercado de crédito o mercado laboral. Vamos a hablar de la inexistencia del mercado laboral, o si ustedes quieren, de la existencia de un mercado laboral con poca regulación y poca participación del Estado y un dominio casi total por parte de los productores que generan, por lo tanto, un efecto indeseado que sería una explotación ominosa de grandes masas de población en el ámbito urbano y rural. Otro elemento de esa estaticidad estaría dada por la capacidad de diferenciar dentro del Estado los niveles de funcionalidad para extraer de ahí legitimidad de distintos niveles de acciones. Y por último,
la capacidad para dotar a esa unidad interna de centralización política y diferenciación y jerarquización de sus funciones institucionales al interior de la economía, de la sociedad, de la estrategia en todo plano de desarrollo estatal, una dotación simbólica de unidad. Esta dotación simbólica de unidad o de identidad colectiva sería, bueno, claramente la creación de programas e idearios de carácter político, jurídico y simbólico. Creo que en ese aspecto, los hombres que hemos nombrado la clase anterior, el caso de Alberdi y Sarmiento, fueron muy efectivos, pero no fueron tan efectivos en este plano. Si ustedes quieren, pensaron a más largo tiempo. Es decir, es indudable que Sarmiento es uno de los más grandes hombres porque, digamos, su acción cubre mucho más que un siglo de su pensamiento, ¿no? Sin embargo, Mitre y una gran generación que lo acompaña, pero fundamentalmente Mitre, es el que determina la unidad de ese Estado a través de instituciones de identidad colectiva. Es decir, la Junta de Numismática, es decir, la escritura a partir de las fuentes y la interpretación liberal de la fundación de la Argentina y del diseño de esta historia como fundamentación de ese proyecto, es desde un punto de vista lo más logrado en este aspecto. Y por otro, también la creación de una programática liberal. El Partido Nacional mitrista, es la expansión del liberalismo en términos de unidad. La Argentina se iba a unir, pero se iba a unir en el credo liberal y utilizando toda la cantidad de monopolio, o todo el monopolio de la fuerza necesaria en cada rincón de la Argentina. Muy bien, vamos a cerrar por acá. Me gustaría recibir de estos términos que son más o menos extractos a partir de lo que yo fui diciendo y la observación del cuadro, algunas preguntas y alguna conexión entre lo económico, lo político, lo cultural de esta etapa. Las próximas empezamos con datos duros. Nos vemos.